Bruce Davidson nació en Chicago, Estados Unidos. Él se considera a sí mismo un fotógrafo humanista. Su filosofía de la vida se basa en su relación personal con la realidad. Este es el tema fundamental de una obra que se entiende como confluencia entre el mundo y el fotógrafo. A los 10 años, quedó asombrado al asistir por primera vez al proceso de un revelado en casa de un amigo. Con el primer dinero que pudo ahorrar, compró una cámara Falcon 127. Su madre accedió a montarle un cuarto oscuro en el sótano. 3 años más tarde, en 1946, su tío le regaló una Argus A2 de 35 milímetros, una cámara mucho mejor y más versátil con la que empezó a fotografiar intensamente. Su padrastro siempre le brindó su apoyo y lo inscribió en el Rochester Institute of Technology, RIT, un centro universitario especializado en fotografía técnica y aplicada. En el RIT tuvo como profesor a Ralph Hattersley, con el cual vio por primera vez un ejemplar del momento decisivo de Henry Cartier-Bresson. Como proyecto final del curso de diseño gráfico, decidió fotografiar al equipo de fútbol de la universidad. Para realizar este proyecto no fijó su atención en la acción, en las imágenes habituales de los deportistas en el campo, sino en la tensión, en la atmósfera cargada de los vestuarios o el banquillo. Antes de marchar al servicio militar envió estas fotografías a la revista Life. En aquel momento no había nada que le pudiera interesar más que ver sus fotos publicadas en la principal revista ilustrada del momento. Y esto ocurrió por sorpresa, mientras se encontraba haciendo el servicio militar en Arizona, aparecieron en el número del 31 de octubre de 1955 con el título A Dangerous Silence. Era su primera colaboración con una revista ilustrada. Passion is important, but you also have to have purpose. And when passion and purpose merge, you've got it. The responsibility to react and to see with clear eyes, or eyes that are beginning to be cleared. I like to go into worlds within worlds. Los primeros encargos no eran sin duda los que más le interesaban, pues no le permitían expresarse con el grado de conexión emocional que deseaba. Con solo 24 años se convirtió en el miembro más joven de la agencia. Magnum era sin duda el entorno más propicio para una promesa del medio fotográfico. Gracias a la agencia él podía asegurarse unos ingresos que le permitieran desarrollar en mayor profundidad los proyectos que más le interesaban. Y su obra empezará entonces a ser conocida a través de las revistas más importantes del momento, como la citada Life. Fue precisamente uno de los primeros encargos de Magnum lo que llevó a realizar una de sus principales series, Circus. Le propusieron visitar el circo Cladberry, que estaba en Nueva Jersey. Era uno de los circos más importantes de Estados Unidos, y algunas de las grandes figuras de la historia del circo americano actuaban en él. Sus imágenes no se centran en la vistosidad ni en las proezas de los protagonistas, sino en las actividades cotidianas que realizan los artistas y trabajadores en la parte trasera del circo. Especialmente, en la vida de Jimmy Armstrong, un payaso enano, trabajador incansable, hombre que realizaba todo en el circo, además de divertir a los niños con sus disfraces y bromas. La manera de acercarse al tema en sus fotografías se ve fuertemente contrastado. En sus imágenes se puede ver una impresión oscura que generan un magnífico ambiente de tristeza fría. Viajó durante varias semanas con ellos y se fue introduciendo en su mundo, así logró retratar sus diferentes actividades actuando o trabajando. El sentimiento de soledad y aislamiento, junto con el clima de respeto y humanidad que se desprende en estas fotografías, trasciende la mera documentación. La serie de fotografías adquiere su fuerza por la acumulación de imágenes que forman el retrato de una vida. Davison muestra ya, pese a su juventud, una capacidad extraordinaria para captar la esencia de la vida del personaje en una sola imagen. Por entonces Davison estaba embarcado en su más conocida serie, Calle 100. Este proyecto lo realizó desde 1966 hasta 1968, y fue un trabajo de una fuerte intensidad emocional. Por ello, este último proyecto del circo le habría servido un poco de desconexión. Ain't no big name, ain't no big star,
En 1959, había leído en la prensa un artículo sobre una reyerta entre dos bandas callejeras de Nueva York. Así contactó a la banda de los Jokers que había instigado una reyerta en Brooklyn. Lo hizo a través del Comité para la Juventud de Nueva York, que se ocupaba de la reinserción de los jóvenes. Tras pasar unos días con ellos, hasta las tantas en su esquina habitual, en la tienda donde holgazaneaban durante el día. Davison tenía 25 años y ellos unos 17, la diferencia de edad no era demasiada. Ellos provenían de familias católicas pobres de origen polaco o irlandés. Mientras que Davidson era un judío de Nueva York que, sin embargo, compartía con ellos una infancia difícil. Así, después de pasar algún tiempo con estos jóvenes, empezó a sentir cierta empatía con un tema que podría haberle resultado indiferente. Esa proximidad con los jóvenes, unido al hecho de que nadie se hubiera fijado en ellos hasta entonces, hizo que no lo vieran como un extraño y que fuera posible penetrar hasta lo más cotidiano e íntimo de sus vidas. Bruce Davison no es un fotógrafo de calle en el sentido tradicional. Pero tampoco es un fotoperiodista convencional, y en esta serie encontramos características de ambos estilos. La mirada ágil de su Leica de 35 milímetros, que permitía una visión mucho más discreta, rápida e intuitiva, hace que esta serie tenga más acción que las anteriores, con toques gruesos y expresionistas que a veces muestran un claro desenfoque. Una brutal inmediatez cinematográfica, a veces con una brillante y cálida iluminación que penetra en la escena. Son muchas las imágenes memorables, pero el principal mérito está en el conjunto. Una manera de trabajar muy personal que se desarrolla en paralelo a la de otros grandes fotógrafos del momento, como Robert Frank o William Klein, y que ayuda a renovar el vocabulario de la fotografía de la década de 1950 con un lenguaje propio y una nueva libertad de visión. I photographed sensual, vulnerable young kids. I didn't enter their homes. It was all pretty much street. But my wife, over a number of years, with the gang leader, talked about his mother. So she got the inner story, which now I want to merge with the classic photographs, because I didn't have the whole story. I had one part of the story. En el año 1960 solicitó una beca para fotografiar la juventud en América, por lo que pudo hacer realidad uno de sus objetivos, que era poder documentar la lucha por los derechos civiles. Al comienzo de la década de 1960, irrumpen en la escena política nuevos actores, la población afroamericana y las organizaciones pacifistas y estudiantiles que transformarán profundamente la sociedad. Tras la Guerra Mundial, millones de afroamericanos habían emigrado del sur a las ciudades del norte, lo que modernizó y urbanizó a un gran sector de la población negra que, en el sur, continuaba sumida en la vida rural. Un contraste que no hizo sino aumentar su conciencia política. Sin embargo, el movimiento no cobró una verdadera significación hasta que los negros del sur, más vulnerables, comenzaron a participar en la lucha por sus derechos. Uno de los desencadenantes ocurrió en 1955. Cuando Rosa Parks se negó a ceder su asiento en un autobús a un hombre blanco en la ciudad de Montgomery, en Alabama, donde Martin Luther King era pastor y cuya autoridad moral y liderazgo político tuvieron un peso decisivo en el desarrollo de la lucha por los derechos civiles. Los estudiantes empezaron a organizarse en distintas ciudades y a ocupar pacíficamente aquellos espacios que tenían prohibidos, como restaurantes, parques, cines, museos, sucediéndose a diario los arrestos. Al año siguiente, el Congreso para la Igualdad Racial organizó lo que se llamó Viajeros por la Libertad, una iniciativa que consistía en poner a prueba la ley federal, que se estaba incumpliendo, con la puesta en marcha de viajes en autobús de los jóvenes activistas multirraciales hasta el sur profundo. Estos viajes fueron una misión peligrosa. En ese ambiente, The New York Times solicitó a Magnum un fotógrafo para cubrir los siguientes viajes por la libertad que se estaban organizando. La agencia, ante el peligro evidente que entrañaba el trabajo, preguntó a sus fotógrafos y fue Bruce Davidson quien se ofreció como voluntario para cubrirlo. En conjunto, estas fotografías tienen un enorme valor histórico, es un documento imprescindible para entender la constancia e importancia que supuso aquella lucha para conquistar finalmente la igualdad de derechos. El clima de tensión, peligro y desprotección era evidente. Pero Davison bajaba una y otra vez al sur para continuar documentando estos hechos.
Él fue testigo del famoso discurso que, el 28 de agosto de 1963, Martin Luther King dio tras la marcha sobre Washington y en el que pronunció la célebre frase: "Tengo un sueño". I have a dream. Everybody was focused on Dr. Martin Luther King giving a speech. They were photographing him. I chose to photograph what he saw. And what he saw was millions of people along the George Washington statue. That was the masses of people listening while I was photographing. But that was very moving to hear him while I'm seeing what he's talking about. And I'd been on many demonstrations and marches. This was a different kind of march. Calle 100. Es probablemente el proyecto más conocido de Bruce Davidson. En aquellos años, su trabajo ya gozaba de bastante reconocimiento. Él ya había expuesto su serie de Brooklyn en el MoMA en 1964. Bruce se aproximó a esta zona maldita, conocida como el barrio, con la misma afinidad y dedicación que lo hizo en Brooklyn o en las fotografías sobre la lucha por los derechos civiles, pero ahora con un sentido más pronunciado de su responsabilidad hacia el tema, que enlaza con las intenciones reformistas y sociales. De hecho, estas fotografías fueron utilizadas como pruebas en los reclamos que los vecinos presentaron una y otra vez ante el ayuntamiento. Estas ayudaron sin duda a fomentar un mayor compromiso de la ciudad con el barrio. En esta ocasión Davidson cambia de estrategia y utiliza una cámara de medio formato, lo que supone otra manera de enfrentarse al tema. Él decía lo siguiente: vine a la calle 100 con una cámara de gran formato montada sobre un trípode. Quería la profundidad y el detalle que me ofrecía y quería encontrarme con la gente cara a cara. Quería que las fotografías se produjeran sin sorpresas, sin intromisiones. Como resultado encontramos retratos a medio camino entre la instantánea y el retrato posado. Las cualidades de un negativo más grande y el uso del flash aumenta también la riqueza descriptiva y la precisión, con lo que es posible mirar con mayor profundidad y detalle en las habitaciones, los edificios, los solares, las calles y los tejados que definían el espacio que ellos llamaban su hogar. La calle era un lugar al que iba cada día a ver lo invisible. Davidson volvió durante 2 años a este suburbio de Harlem, llevando siempre copias a la gente que había retratado el día anterior. Y de ese modo él y su cámara entraron a formar parte de la vida diaria del barrio. The old timers talk about the way it was then and how important the photographs were. They tack them up on the wall. And that has meaning for me. That it's still alive. Cuando Davidson estaba terminando de trabajar en Harlem, se sintió atraído por el color. Hasta ahora todas sus fotografías habían prescindido de esa cualidad. Fue en el año 1980 que realizará una serie en el subte de Nueva York. El subte para ese entonces se había convertido en un lugar inseguro, violento y realmente peligroso. Estos estaban en un estado de completo abandono, desagradables, por decirlo suavemente. Los vagones estaban cubiertos de grotescas firmas grafiteadas que algunos llaman los jeroglíficos de la miseria. A esta riqueza visual es a la que Davidson saca partido. De hecho, comenzó trabajando en blanco y negro pero continuó la serie en color porque reproducía mejor los reflejos metálicos y la riqueza de los grafitis, de la piel y la textura de los retratados, una belleza que según él pasaba desapercibida para los viajeros. Su mirada directa e intrusiva consigue transmitir la atmósfera de miedo e intimidación que se vivía a diario en los vagones del metro. Casi es perceptible el traqueteo de los vagones y los ruidos de las frenadas. Es muy interesante el contraste que hay entre los pasajeros aislados, en silencio, y el ruido visual de los grafitis que cubren cada espacio disponible. Bruce Davidson consigue hacer retratos convincentes de la violencia y la humanidad, del ritmo y la locura que conviven en la ciudad contemporánea. La serie fue reconocida inmediatamente con una exposición en 1982 en el International Center of Photography de Nueva York.
when I started photographing in the New York subway, it was a dismal experience. It was unsafe, it was unclean, it was awful. So I went in there to photograph that, which everybody, it's like if I went up to someone and said, I'd like to take your picture for a book I'm doing on the subway, they would say, fine, you know. Mood was conducive to having a photographer. And that's true for a number of things I've done. It was the right time, the right moment where the photographs should be done. Termina con esta serie un amplio recorrido por la obra de Bruce Davidson, que permite conocer la multiplicidad de sus intereses personales, la variedad de temas y sus diferentes aproximaciones que se han ido renovando, a veces de manera radical, a lo largo de estas décadas. No hay un estilo único y permanente, sino una variedad de maneras de aproximarse a la realidad con una constante intuición natural, sin imposturas, para revelarnos la naturaleza de la sociedad. Davison ha llevado su cámara a las esquinas más sórdidas y complejas de la ciudad, donde encontró una clase de belleza humana a veces incómoda o difícil de reconocer. La historia de su país se ha construido con imágenes, y algunos de esos iconos fotográficos fueron retratadas por Davison. Esas historias que penetraron en sus fotografías y que allí permanecen suspendidas como una invocación de las esperanzas y también de los fracasos del sueño americano.